Bueno, y finalmente después de 2 semanas voy a lavar. Los cubanos disfrutamos de alegrías absurdas, o al menos poco comunes en el resto del mundo. Una labor tan cotidiana y odiosa como lavar puede ser motivo de celebración para todo un edificio que lleva más de 2 semanas cargando cubos de agua escaleras arriba y escaleras abajo. Si sigues mi canal estarás familiarizado con la vida cotidiana en Cuba. Si no, este podría ser un buen video para empezar. Hoy comparto contigo mi día, mientras te comento cómo ha sido mi experiencia siendo una estudiante universitaria en Cuba. Porque imaginen, si lavar es un privilegio, ¿qué tan complicado será estudiar una carrera universitaria en Cuba? Te lo cuento. Saludos desde el apagón, caballero. Así amanecí yo hoy, desde las 6 de la mañana no tengo corriente. Ya van a ser las 12 del día. Por eso este ser que está aquí desde que se ha despertado no ha podido tomar café. Y me encuentro bastante molesta. No, mentira. Estoy bien. El día de hoy decidí hacer un video más tranquilo, mostrándoles un poco sobre mi rutina diaria viviendo en Cuba, que ya ven cómo empieza, cómo está plagada de apagones, sí, todos los días. Aquí donde yo vivo, en Holguín, hay apagones todos los días. Ya en el día de hoy me comí 6 horas de apagón, pero por la tarde vienen 6 horas más. Pero este no es el único motivo del video de hoy, sino es que también quiero contarles sobre mi experiencia terminando la universidad en Cuba, caballero. Ya finalmente yo concluyo con esta etapa. Ya ayer hice la última gran tarea, que fue discutir mi tesis, y les voy a hablar sobre los costos de todo esto, sobre el proceso en general, cómo es, cómo se vive aquí, teniendo en cuenta estas circunstancias externas que nos afectan, ya ustedes saben, propias de vivir en Cuba. Y sobre todo eso vamos a hablar en el video de hoy. Me presento, si tú no me conoces, yo soy una cubana que vive en Holguín. Grabo videos sobre mi vida cotidiana, sobre mis experiencias, sobre los nuevos lugares que descubro, sobre las nuevas cosas que aprendo a hacer. Y así estamos en este canal aprendiendo y acompañándonos en estos procesos de aprendizaje que hacen la vida más bonita. Así que quédate por aquí, dale like al video, suscríbete para que veas más contenido de este tipo. Y nada, vamos a seguir con lo que nos trajo hasta aquí el día de hoy. El chisme. Y ya llegó la corriente, caballero, menos mal. No, bueno, es que ya me tocaba, imagínate tú, desde las 6 de la mañana sin corriente, ya son las 12 del día. Así que me voy a preparar un cafecito para poder contarles todo con mayor... Qué ruido, caballero, qué ruido. Los carros aquí a mí me vuelven loca. Yo vivo en un edificio, déjenme de contarles. Yo vivo en un edificio frente a una calle bastante transitada. Pero entonces aquí en Cuba hay una cosa que se llaman motorinas, que yo no sé si esto en el resto del mundo se usa, pero bueno, les voy a poner una foto. Entonces las motorinas no es que sean motores como grandes motores, no, son como bicicletas eléctricas, pero con una forma diferente, no sé, tendrán un poquito más de potencia y eso. Pero entonces hacen un ruido horrible, pero hay algunas que el ruido ni siquiera es por el motor, es por una bocina que trae la gente como para creerse cosas, meten aquella bulla, pero bueno, en fin, horrible. Yo no sé, este tema de la contaminación acústica aquí es como... deja a la gente sordo y eso a nadie le importa porque no hay manera de medirlo, es horrible. En fin, vamos a hacer el café y les empiezo a contar. Miren mi cafeterita ahí. Por cierto, en la casa tampoco hay agua. Aquí por no tenemos, vaya, un título de licenciada. Más nada, caballero. Está full la cuestión. Déjame lavar la cafetera. Mira, a mí una cosa que me chocó muchísimo de todo el tema este de la graduación, de la discusión de la tesis, que es lo que yo acabo de hacer, es lo caro que es. Sí, porque hay varias cosas que se hacen que cuestan mucho dinero en la actualidad. Por ejemplo, en las tesis, después de que tú discutes, ¿ves? Hay un tribunal, ahí están los tutores y bueno, los invitados. Y las personas lo que hacen normalmente es como llevar un buffet. Que por cierto, me quedan cosas del buffet aquí todavía, les voy a enseñar. Mira. Yo encargué uno, porque bueno, así se hace. Mira, por ejemplo, ya estas cositas se saben bien. Bueno, son unas galletitas, ¿no? Como cositas así. Y entonces, qué sé yo, empanadillas también llevan, otras galletitas. Bueno, en total, yo les voy a decir, y ya miren, así, son más cositas así de este tipo, pequeñitas. En total, yo encargué un buffet para 50 personas, porque nunca se sabe, ¿no? Y entonces mejor que quede a que
Bueno, el buffet ese me costó 3.000 pesos, caballero. Mi mamá, ¿sabes? Era un momento importante y ella no me iba a dejar no hacerlo. Entonces, bueno, nosotros teníamos la posibilidad y bueno, lo hicimos. Pero yo sé que en Cuba ahora mismo la gente no tiene dinero para estar comprando buffet, caballero. Y es como una costumbre. Yo entiendo que se hace por cortesía, ¿saben? Como en agradecimiento a las personas que van a la tesis y que se toman el tiempo de leérsela y todo, ¿no? Pero en la actualidad es súper difícil. Eso es una costumbre que se ha hecho muy complicada. Otra cosa, otro gasto así tonto que me viene a la cabeza. Imprimir la tesis. ¿Saben? La tesis completa. ¿Tú sabes cuánto me costó imprimir la tesis completa? Que al final no me hizo falta. La imprimí porque pensé que me iba a hacer falta, pero bueno. 1.500 pesos imprimir la tesis. Ya voy por 4.500. Mi amor, eso es un salario. Eso es un salario. Entonces, loquísimo. Y no he entrado al tema de la vestimenta, de la ropa. Ay, déjame conectar el frío, que llegó la corriente y no lo he conectado. Espérate. Ah, por cierto, que no se los he dicho, pero salí súper bien, cogí 5, fue precioso, la pasé genial. Ahora les voy a profundizar más en eso, pero antes déjenme enseñarles las flores que me regalaron. Miren qué lindas. Soy la más florida, me encantan, caballeros. Las tengo ahí en agua para que se me conserven. Miren este ramo. Este ramo me lo regaló mi amigo Dani. Ay, tan bello. Este me lo regaló mi amiga Carla y este mi papá. Ay, qué lindos, qué bellos son. Entonces, otro gasto la ropa, caballero, porque allí tú no puedes ir vestido de cualquier manera. Y yo todo esto lo entiendo. Yo entiendo que es un acto formal, que es un acto que se hace probablemente una vez en la vida. Pero, caballero, como está Cuba, hacer eso ahora mismo, o sea, que existan esas costumbres, ¿no? Es como un poco fuerte. Yo me lo cuestionaba todo el tiempo. Yo decía, yo no voy a hacer buffet, yo no voy a hacer nada de eso, porque eso es un gasto de dinero que no todo el mundo puede hacer y no es justo que sea como algo ya, como una tradición. Yo no, a ver, a mí ningún profesor nunca, ni siquiera insinuó que teníamos que hacerlo, pero se sabe, es como algo cultural, ¿no? A mí me parece muy bien la gente que no lo hace y que porque no quiere o porque no puede. Y me parece muy bien la gente que lo hace y que lo quiere hacer porque en agradecimiento, ¿sabes? Pero mi reflexión es que es muy complicado hacerlo a día de hoy, porque ya íbamos por 4.500 pesos, ¿no? Bueno, súmale eso, mi amor, la vestimenta. Yo me tuve que comprar un vestido porque la verdad no tenía ningún vestido apropiado para la ocasión. Yo soy bastante informal, mi ropa es bastante informal. Entonces me tuve que comprar un vestido y unos zapatos. Pero bueno, los zapatos por suerte los tenía. Pero si no, me los habría tenido que comprar. El vestido, que era un vestido de Chain, caballero, no les voy a decir yo que era un vestido de Chain. Lo que pasa es que yo me lo pude haber encargado con tiempo, pero no me dio tiempo. Yo soy finalista y ya lo dejé para el final y tuve que salir un día a las tiendas a comprarme el vestido. Yo les dejé un videito en mi Instagram, que si quieren síganme por allá para que vean ese tipo de contenido. Entonces, el vestido me costó 5.500 pesos. Ya vamos por ¿cuánto? Por 10.000 pesos. 10.000 pesos, la discusión de una tesis, que al final es tu ejercicio de culminación de estudios, sí, pero a mí lo que me parece mal que esté envuelta en todo eso, y no me parece mal que existan esas tradiciones, lo que me parece mal es que uno aquí casi no lo puede hacer, la mayoría de la gente no lo puede hacer. Entonces yo, caballero, la verdad es que ese gasto lo pude hacer gracias a YouTube y gracias a mi trabajo en las redes sociales, porque yo sé que con un trabajo normal, yo no sé cómo se podría hacer eso, la verdad. Aquí recuerden que un salario promedio está por los 4.000 pesos. Entonces, normal, las personas ahorran para este tipo de momentos. En Cuba eso es muy normal. Aquí se ahorra como para los 15, para la graduación. Esos son momentos como súper puntuales en la vida de una persona, donde la familia colabora. Pero yo sé que hay personas que no lo pueden hacer en la actualidad aquí. Muchas personas. Y eso a mí me causaba mucho conflicto durante todo este periodo, ¿no? Que yo sabía que había que hacer ese tipo de cosas y yo pensaba, yo puedo hacerlo.
yo puedo hacerlo, pero yo sé que hay tanta gente que no puede hacer. Y no sé, me hacía sentir mal, la verdad. Yo me siento súper feliz de haber terminado ya este tema de la tesis. Ustedes saben que eso a mí me afectaba muchísimo, me robaba muchísimo tiempo de mi trabajo aquí en YouTube. Y finalmente haber concluido esta etapa es tan satisfactorio para mí, caballeros. Yo no soy capaz de explicarles lo satisfactorio que es para mí. Mi tesis, para los que no lo sepan, porque ya yo he hablado sobre esto en directos y en varios videos anteriores, bueno, mi tesis era sobre YouTube. Todo salió súper bien, me sentí demasiado bien exponiendo. Les voy a poner imágenes. Me comieron a preguntas, porque mi tesis era como un poco alejada del periodismo, entre comillas. Yo no estoy de acuerdo con que mi tesis fuera alejada del periodismo. Yo estoy de acuerdo con que mi tesis está alejada del periodismo tradicional, pero no del periodismo actual y del periodismo que hace falta. Sinceramente, aquí humildemente. En ese sentido me gustó muchísimo que se generara debate, porque yo siento que yo era capaz de responder todas aquellas inquietudes. Y no sé, yo estaba muy segura de mi investigación porque tuve unas tutoras increíbles, buenísimas, maravillosas, que me ayudaron muchísimo. Y además tenía todo el respaldo de una investigación y de un trabajo de meses. Y es que no era difícil entonces para mí poder defender todo aquello, porque es lo que llevo meses haciendo. Y ustedes lo saben, yo llevo desde que empezó el año trabajando en YouTube incansablemente, con pequeños baches, yo le llamo baches a fallar en subir video una semana. Y los baches esos han sido porque entonces he estado haciendo trabajos para la universidad, para la tesis. Entonces yo llevo todo este año trabajando en eso, y poder por fin exponer esos resultados y hacerlo de la manera en que lo hice me dejó muy complacida, porque me sentí muy bien, me sentí como en un debate, no sé, fue muy divertido, yo me la pasé genial. Hay un montón de fotos por ahí, yo creo que salgo yo riéndome así, porque ya yo me sentía con mucha confianza, ¿saben? Entonces, ya, feliz. Ahora ya el último paso que me queda es la graduación, que ahí viene otro gasto, porque ya tú no vas a ir con el mismo vestido que fuiste a la tesis a la graduación. No, mi amor, no. Te van a mirar así. No. Bueno, ese es otro gasto, y ya ustedes escucharon cómo están los precios de los vestidos aquí. Por los 5.000 pesos, 3.500. Yo creo que es el más barato que te puedes encontrar. Y otra cosa, que yo cuando me levanté y me dispuse a grabar este video, dije, caballero, ¿cómo yo hice una tesis con este tema? Caballero, yo tengo apagones diarios, todos los días, yo y todos los holguineros, ¿no? En toda Cuba en general. Hasta en La Habana ya se están llevando la corriente, caballero, que eso es... ¡Oh! Los sabaneros sin corriente, ay, discúlpenme. Sí, porque en La Habana era donde único a veces no la quitaban. Pero yo tengo amistades allá y créanme que ya sí le están quitando más regularmente. Igual, sigue sin comparación con los tiempos que nos pasamos aquí sin corriente, porque yo hoy me voy a pasar 12 horas sin corriente. Normal. Y así llevo más de un año, tal vez 2. Entonces yo eso me preguntaba, ¿no? ¿Cómo yo logré hacer esa tesis? ¿Cómo yo logré llevar el canal de YouTube? ¿Cómo yo logré llevar el trabajo en el resto de redes sociales? Porque yo subo contenido a Instagram, a TikTok, donde quiera que puedo yo subo contenido. Entonces realmente me hizo reflexionar sobre el sacrificio tan grande que conlleva estudiar en una universidad cubana ahora mismo. Y yo no soy la más pobre, no soy la que peor vive, para nada. Estoy súper agradecida con lo poco que tengo. Pero me pregunto y me hace sentir mal pensar en eso, ¿no? En personas que yo sé que tienen situaciones más complicadas que la mía. El sacrificio que implica ahora mismo para un joven cubano decir, sí, yo voy a estudiar en la universidad, no voy a trabajar. Porque las familias necesitan otro salario. Y por eso yo entiendo que hay mucha gente ahora mismo que dice, no, mira, no voy a entrar. Yo me voy a poner a trabajar en una MIPYME. Me voy a poner a revender cosas, que es lo que se hace aquí en su mayoría, ¿no? Con lo que más aparece. Entonces realmente implica un sacrificio grande. Los precios del transporte ustedes ya lo saben, los precios de... Yo tengo un video sobre eso, por si no lo han visto, se los voy a dejar por ahí arriba. Los precios de la comida, todo, los que son becados, caballeros, la gente que son becados, yo esa gente los considero tanto, los admiro tanto, porque implica tanto sacrificio hacer lo que ellos hacen, de verdad.
no tengo palabras para expresar mi admiración hacia ellos. Para mí, mi etapa universitaria fue una etapa muy difícil en el sentido tanto emocional como en el sentido de laboral, porque yo todo este tiempo he estado trabajando. Yo no le hablo de eso a ustedes, pero yo hago mis cositas por ahí, porque uno tiene que vivir, porque uno tiene que salir, porque uno tiene que tener dinero para comprarse sus cosas y no molestar a los padres. Ahora con YouTube, gracias a ustedes, bueno, tengo la posibilidad de tener otra fuente de ingresos, pero antes de eso hubo que hacer cosas. Entonces realmente ha sido duro, y lo que me compensa de todo esto son las personas tan increíbles que he conocido, y por supuesto demostrarme a mí misma todo lo que soy capaz de hacer, y que he crecido mucho, ¿saben? Han sido años muy duros por la situación del país, porque Cuba en estos últimos 4 años ha estado durísima. Realmente, imagínense, yo entré a la universidad post-COVID y me gradúo ahora, que estamos en un periodo especial malo, un periodo especial Pro Max, ¿saben? Entonces ha sido muy duro, pero estoy feliz de haberlo logrado, porque les juro que cada año yo decía, no, yo esto no lo voy a terminar. cada año que pasaba, y miren, aquí estoy. Se logró. Y continuamos la muela mientras me preparo el almuerzo, porque ya es horario de almuerzo y yo voy ahorita al gimnasio y tú vas conmigo. No te pienses que aquí, no, estamos de vacaciones porque me acabé de graduar. No, mi amor, aquí estamos grabando, vamos para el gimnasio y además tengo que grabar un reel de una colaboración. Así que aquí no ha pasado nada, vamos a trabajar. Ya me voy a preparar el almuerzo. Lo que voy a comer es un poquito de arroz que me mandó mi abuela con perritos calientes fritos. Hay que resolver. Caballero, entonces, en las universidades de aquí, o por lo menos en la Universidad de Holguín, o por lo menos según mi experiencia, caballero, siempre es según mi experiencia, pero bueno, hay un nivel de desmotivación, yo siento que tan grande, pero de todo el mundo. Yo siento que el nivel de desmotivación va desde el claustro hasta los estudiantes, hasta las personas que trabajan allí, de lo que sea. De verdad, es como, no sé, es tan difícil centrar tu mente en estudiar cuando tienes otras preocupaciones mayores, ¿no? Eso a mí me afectó mucho al inicio. Al inicio yo sentía así una desmotivación tan grande por la carrera, caballero. Pero tan grande que yo decía, ¿para qué? No. Eso no quita que he tenido profesores buenísimos que me han llenado el corazón de ganas de aprender y de ser lo mejor que pueda, ¿no? Esa es una de las cosas que rescato, ¿no? Y que guardo con muchísimo cariño. Pero yo entiendo que haya ese nivel de desmotivación tan grande. Ahora estaba recordando que la última vez que hice un vlog de este tipo, recuerdo que después de que almorcé, les dije, bueno, y ahora me voy a poner a trabajar en la tesis. Ay, ya no está más la tesis, qué alegría. Miren, y como les decía, en mi casa no hay ni agua. Este es el tanque donde almacenamos el agua para sobrevivir. Eso que ustedes ven blanco son marcas del agua, ¿eh? No es nada malo. O sea, el agua está súper limpia. Y además es para limpiar y esas cosas. El agua potable está en otro lado. Pero sí, aquí es muy normal que nos pasamos hasta 40 días sin que entre el agua. Sí, a veces como acostada en la cama. ¿Qué pasa? Mientras veo videos en YouTube. Sí soy. No me avergüenzo. Bueno, ya almorcé, ya descansé, sí, descansé un poquito, como que no, descansé. Ya grabé el reel que tenía que grabar, no me pude grabar mientras lo hacía porque solamente tengo un teléfono, entonces mientras me grabo con un teléfono, no tengo más teléfono para grabarme. ¿Tú me entiendes, no? ¿Tú me entiendes? Bueno, ya todo bien, voy a ir al gimnasio, voy a ir sola, llevo mucho tiempo sin ir sola al gimnasio porque mis amigas siempre me acompañan. Y estoy muy mal acostumbrada, pero déjame decirte que yo cuando empecé a hacer ejercicio yo iba solita, y era una niña, era una vejiga de 15 años. Así que yo no tengo ningún tipo de miedo al éxito, ni a ponerme buena. Entonces, voy para allá. Ahora voy a hacer unas transiciones de esas de las que hacen la gente, ¿no? ¡Tadán! Magia. Caballero, muéranse. Este es el colmo del tercermundismo. Llegó el agua a mi casa, ¿verdad? Llegó el agua. Sí, qué alegría, qué bien, Katia, vas a tener agua. No, porque se fue la corriente y entonces no se puede bombear. Y como
No hay corriente, no hay agua ahora mismo, hasta las 12 de la noche, quién sabe, hasta mañana. Entonces tengo que ir a casa de mi abuela a bañarme. Qué bien, ¿no? Bueno, y hasta aquí el video de hoy con este nivel de despeluca, caballero, porque ayer vieron que me lavé el pelo en casa de mi abuela y pues no me definí muy bien y no me quedó muy bonito, pero en fin. La corriente llegó a las 12 de la noche y se volvió a ir a las 3 de la mañana, sin mentirles, caballero, terrible. Y ya llegó a las 6 de la mañana y ahora tengo corriente, pero a las 12 me la vuelven a quitar. Espero que les haya gustado el video de hoy, espero que hayan podido conocer un poquito más sobre mi vida, sobre mi realidad, sobre mi historia. Así vamos en cada video descubriéndonos un poquito más, aprendiendo un poquito más. Y por favor coméntenme sobre qué les gustaría ver próximos videos, qué temas les gustaría que tratara, qué lugares les gustaría que yo visitara. Ustedes saben que yo estoy a su disposición y ahora mismo tengo muchísimo más tiempo que antes, así que no duden que lo voy a emplear muy bien para este canal, para mis redes, para ustedes. Muchísimas gracias por llegar a esta parte del video. Si llegaste hasta aquí, coméntame la palabra insecticida. Los quiero muchísimo, recuerden darle like, un beso grandísimo, un abrazo, espero que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. ¡Me fui!